Hola amigos, soy María José Jamo y este es Salud para Hoy. Hoy quiero hablarles de un estudio que se acaba de publicar, o sea, salió publicado el día 27 de marzo del año 2021, así que es muy reciente. Y es un estudio acerca de un tema súper controversial, pero me alegro que lo hayan sacado. Es el tema de la soya y los diferentes supuestos efectos negativos que puede tener. Y lo que ha hecho este estudio, que es una revisión de estudios sistemática, que examinó 417 diferentes estudios. O sea, no es un estudio, es una compilación de mucha evidencia en la literatura científica. Y lo que encontraron de este estudio es que ni la soya, ni las isoflavonas de la soya, que son los fitoestrógenos que se encuentran en la soya, que mucha gente piensa que son disruptores endocrinos, no son disruptores endocrinos. En otras palabras, los mitos más comunes de la soya, de que la soya afecta a las hormonas, de que la soya puede causar cáncer, de que la soya afecta a la fertilidad, que puede causar pechos en los hombres, que bueno, toda clase de mitos que están constantemente circulando en las redes sociales y en el internet acerca de los supuestos efectos negativos de la soya han sido completamente desmentidos en esta revisión, este nuevo estudio, que es una revisión sistemática de mucha literatura. Es muy difícil encontrar una revisión tan completa como esta. No solamente se revisaron 417 diferentes estudios, este estudio, este documento que ellos están publicando aquí, tiene en total 63 páginas. Es uno de los estudios más extensos que yo he visto en la literatura científica, así que está muy bien estudiado, muy bien documentado, muy bien investigado. Y déjenme decirle algunas de las cosas que hablan, porque ellos dicen que hay muchas diferentes creencias, ¿verdad? De que el consumo de soya afecta en la función de la tiroides, por ejemplo, que también afecta los tejidos de los pechos en la mujer, de la mama en la mujer, o del tejido del endometrio dentro del útero, los niveles de estrógenos en las mujeres, los niveles de testosterona en los hombres, o incluso de estrógeno en los hombres, el esperma o semen en los hombres, el ciclo menstrual en las mujeres, etc. Y ellos revisaron todos estos diferentes temas. En primer lugar, indican aquí que la controversia de las isoflavonas, que son estos pseudoestrógenos, son realmente fitoestrógenos, es decir, no son estrógenos de verdad, son estrógenos son compuestos parecidos al estrógeno que están en ciertas plantas, incluyendo la soya. Y lo que dicen ellos aquí es que la controversia se originó alrededor de los años 90, al final de la década de los 90, como resultado de algunas investigaciones que encontraron en ratones que las isoflavonas estimulan el crecimiento de ciertos tumores mamarios. Pero lo que ellos hicieron es revisar toda la literatura, tanto preclínica, es decir, de la literatura de estudios de animales, con también la literatura hecha, o sea, los estudios hechos con los seres humanos. Y lo que encontraron aquí fue súper interesante y realmente es uno de los estudios más largos que yo he visto, pero quiero decirles algunas de las cosas que vienen en este estudio para que ustedes también puedan saber las conclusiones a las que ellos llegaron con respecto a las diferentes controversias acerca de la soya y los efectos que tiene para la salud. Lo primero que ellos investigaron fue la función en la tiroides. ¿Será que es cierto que consumir soya afecta negativamente la tiroides, que las personas con hipotiroidismo no pueden consumir soya? Todas esas cosas. Y encontraron que las preocupaciones con respecto a los efectos negativos de las isoflavonas de la soya están basados principalmente en resultados de estudios in vitro. In vitro quiere decir que no en las personas, sino que en un laboratorio, ¿verdad? En esos platitos que utilizan en los laboratorios. Eso es literalmente a lo que se refiere. Y en estudios con animales. En contraste con este tipo de investigaciones, los datos extensos de investigaciones clínicas con las isoflavonas de la soya, aun cuando el consumo o la ingesta superaba lo que es típico,
no encontraron efectos negativos en ninguna de las dos hormonas de la tiroides. Menos estudios se ha realizado con pacientes, realmente pacientes, por ejemplo, con hipotiroidismo, algunas personas que tengan problemas en la tiroides. Pero los estudios que sí se han hecho no presentan ninguna preocupación, o sea, no han encontrado efectos negativos. De todas maneras, ellos dicen, como en todos los estudios dicen, que sería lo ideal hacer más investigaciones para confirmarlo, pero en los estudios que han habido hasta ahora realmente no han mostrado efectos negativos. Ok, ¿qué más? Después habla acerca de los efectos en los hombres, ¿ok? Efectos en los hombres acerca de la posible feminización o alteración de las hormonas de los hombres. Y lo que encontraron es que básicamente los estudios muestran ni que las soyas, ni los alimentos de soyas, ni las isoflavonas de la soya, la ingesta de estos alimentos, afecta los niveles totales de testosterona o de estrógeno o de estradiol en los hombres, es decir, no provoca ginecomastia en los hombres, que es la condición básicamente de un agrandamiento patológico en los pechos de los hombres. O sea, no ocurre eso por la soya. Más bien, aparte de lo que estamos viendo aquí en este estudio, más bien lo que sí se muestra que ha causado alteración en los niveles de estrógeno en los hombres es, por ejemplo, la obesidad, porque las células de grasa producen estrógeno, entonces eso puede llevar a alteraciones hormonales y obviamente consumir alimentos que tengan hormonas, como por ejemplo los lácteos, los derivados de la leche. Estamos consumiendo la leche de un mamífero que está produciendo hormonas y somos adultos, entonces eso probablemente pueda llevar a una alteración de las hormonas. Ok, con respecto a la fertilidad, nos está hablando aquí de muchos estudios, obviamente, que se han hecho con respecto a esto, y la conclusión a lo que llegaron es que los estudios observacionales más bien han encontrado asociaciones inconsistentes, o sea, no hay una asociación realmente que se haya podido confirmar entre los parámetros de espermio o semen en los hombres y la ingesta de isoflavona. O sea, no se han encontrado asociaciones directas comprobadas. Los estudios clínicos variaron en duración de 2 a 3 meses, en los cuales los hombres consumieron cierta cantidad de isoflavonas y no se encontraron efectos negativos, aunque algunos de estos estudios no han sido publicados todavía, pero de todas maneras la conclusión es que realmente no hay prueba de que el consumo de soya o de isoflavonas pueda afectar negativamente la fertilidad de los hombres. Después se hicieron estudios solamente con mujeres y se estudiaron las hormonas reproductivas en las mujeres y se encontró que a pesar de que hay identificación in vitro, o sea, en un laboratorio, de mecanismos por los cuales tal vez las isoflavonas puedan potencialmente impactar los niveles de hormonas en las mujeres, y algunos reportes han hablado de alteraciones hormonales inducidas por isoflavonas, notadas en algunos estudios animales. Las revisiones que se han hecho de la literatura clínica, es decir, estudios con seres humanos, encontraron que ni la ingesta de soya, ni la ingesta de isoflavonas, ni la exposición a las isoflavonas altera significativamente las hormonas de reproducción en las mujeres. No hay evidencia de que consumo de soya afecte la reproducción en las mujeres. Y que con el ciclo menstrual también estudiaron eso y encontraron que los datos disponibles, aunque son limitados, datos de población, ¿verdad? Son limitados, proveen muy poca evidencia de que haya una asociación entre el consumo habitual de soya y la duración del ciclo menstrual en las mujeres, aunque niveles de consumo de soya eran bastante bajos en algunos de estos estudios. Aunque basado en los datos más recientes, tal vez haya un aumento pequeño pero significativo en la duración del ciclo menstrual en las mujeres. Y eso no es necesariamente algo negativo, que aumente un poco el ciclo menstrual 1 o 2 días. Ok, que con respecto a la fertilidad en las mujeres se hizo una investigación muy extensa y se encontró que no hay datos
de estudios clínicos que hayan directamente examinado la soya en la fertilidad. Sin embargo, un pequeño estudio que incluyó la adición de fitoestrógenos como suplementos para tratamientos estándar de fertilidad apoya su potencial para mejorar el espesor del endometrio, o sea, del tejido adentro del útero, y de la tasa de embarazo. O sea, podría ser positivo en realidad. Ellos recomiendan más estudios sobre esto, pero definitivamente no han encontrado ninguna prueba de que el consumo de soya sea negativo. Y que con respecto al cáncer de mama, esto es muy importante porque esto es uno de los mitos más grandes que hay con respecto a la soya, que las mujeres deben evitar el consumo de soya para evitar el cáncer a la mama, y que mujeres que han tenido o han sido diagnosticadas con cáncer de la mama que deben evitar el consumo de soya. Y la conclusión que ellos llegaron con respecto a esto es bien larga, son 2 párrafos bien largos, pero les voy a tratar de resumir lo que ellos encontraron. Encontraron que, en resumen, la seguridad del consumo de soya relacionado con el cáncer a la mama realmente viene de preocupaciones que tienen que ver con fitoestrógenos y que podrían empeorar los tumores que dependen de los estrógenos, una hipótesis que se confirmó en algunos estudios de animales, aunque los estudios que se han hecho con seres humanos han cuestionado esta hipótesis. Los estudios humanos se enfocaron en aspectos biológicos del cáncer de la mama y encontraron ningún efecto significativo de las isoflavonas sobre la densidad mamográfica o sobre la proliferación de las células en el pecho de las mujeres. Y bueno, nos habla de que se han hecho otros estudios acerca del ADN relacionado con el cáncer y básicamente, y no han encontrado realmente evidencia de causal, o sea, que cause efectos negativos, y de hecho también se estudió acerca del consumo de soya para sobrevivientes del cáncer, y que el consumo de soya para sobrevivientes del cáncer después del diagnóstico estaba asociado con un riesgo menor de recurrencia y mortalidad del cáncer. Así que es bien importante aclarar que no hay evidencia de que la soya cause efectos negativos para las mujeres que tienen cáncer a la mama, y que consumirlo incluso puede ser beneficioso. También se estudió acerca del cáncer del endometrio y se encontró que de la misma manera que las isoflavonas de la soya han sido estudiadas con relación a la salud del endometrio, que es el tejido del interior del útero, y que los estudios epidemiológicos y clínicos no corroboran los estudios de casos, o sea, simplemente anécdotas médicas. Esos son los estudios de casos, que han habido casos aquí y acá que tal vez han encontrado un efecto negativo, pero cuando se hacen estudios epidemiológicos, o sea, de todas poblaciones enteras, o estudios clínicos, donde realmente se estudia haciendo pruebas clínicas, entonces esto no corrobora que hayan efectos negativos de la soya sobre el cáncer del endometrio, y más bien podrían estar apuntando a un factor protector o por lo menos nulo, es decir, que no tiene ningún efecto con la exposición a la soya. Cuando estudiaron los fibromas uterinos, encontraron que no es posible alcanzar conclusiones acerca del impacto de las isoflavonas porque no hay suficientes estudios que se han realizado. Así que también no hay estudios ni negativos ni positivos, así que no se puede hacer ninguna conclusión. Con respecto a los niños, ¿será que a los niños les puede causar una pubertad acelerada o a pubertad temprana cuando consumen alimentos de soya? Y la conclusión fue que la evidencia sugiere que no hay ninguna relación clara entre el consumo habitual de alimentos de soya con una pubertad avanzada. Aunque hubieron algunos estudios de caso que mostraron posible conexión entre la pubertad avanzada y el consumo de soya cuando se han hecho estudios más extensos, simplemente no han mostrado una asociación consistente con la pubertad avanzada ni en los niños ni en las niñas. Cuando se han estudiado los niveles de hormona, han encontrado que no hay evidencia de alguna relación entre el consumo de soya y los niveles de hormonas en los niños. Cuando se han estudiado
posibles problemas congénitos en bebés de mamás que hayan consumido soya. También se llegó a una conclusión de que no hay evidencia que sugiera que el consumo materno de isoflavonas aumente el peligro de estos problemas congénitos en los bebés. Cuando se estudiaron acerca de los niveles de exposición de isoflavonas en el feto de las madres que consumen soya, se encontró que sí se traspasa, ¿verdad? El consumo de la soya en la mamá se traspasa las isoflavonas al feto, pero las cantidades in útero de isoflavonas son menores que los estrógenos que producen la madre. Y esto probablemente sugiere, aunque no comprueba, pero sí sugiere que las isoflavonas probablemente no tienen un efecto estrogénico en el feto. O sea que en otras palabras, que el consumo de soya en las mujeres no afecta negativamente el bebé. Con respecto a la lactancia, se encontró que el consumo de soya materno, o sea, si la madre consume soya, aumenta las concentraciones de isoflavona en su leche, en la leche materna. Sin embargo, son cantidades muy pequeñas, poca concentración, especialmente en comparación, por ejemplo, con una fórmula de soya, y sugieren que los bebés que son alimentados con leche materna de madres que consumen soya no son afectados por el consumo de soya de la madre. Y bueno, se estudiaron, como les dije, muchas cosas con respecto a la soya, los principales mitos con respecto a la soya, y este estudio tan extenso, tan completo, tan bien hecho, realmente ha desmentido los mitos más grandes de la soya. Te voy a dejar en la parte del comentario el link por si tú quieres leer el estudio. Está en inglés, son 63 páginas a propósito. Es un estudio muy completo, muy entero, pero es evidencia científica de que los mitos de la soya han sido completamente desmentidos. Así que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.